¿Tú en quién crees? Guadalupe Radio presenta la videoserie Creo en Alguien Increíble con Pacho Bermeo y Joan Fue Liao. Una producción original disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. Muchas veces hemos escuchado que la gente en la iglesia opina que Jesús nos salvó en la cruz del Calvario. Pero eso es una verdad incompleta, porque la salvación que nos ofrece Dios en Jesús no es solamente en el Calvario, es toda la vida de Jesús. Es desde su existencia en el seno de Dios hasta su glorificación, pasando por la encarnación, por la vida pública, por la pasión, por la muerte, la resurrección y luego la donación de su Espíritu. Toda la vida de Jesús es salvífica. Y tú y yo podemos vivir hoy, aquí y ahora, no es en el más allá, no, aquí y ahora, una vida de salvación, de plenitud, de realización existencial. De eso se trata el capítulo de hoy. Bienvenidos. Este es el príncipe de corazón. ¿Te acuerdas que hace unos episodios atrás hablábamos de este príncipe de corazón, cuyo nombre empieza con la letra J, o sea, Jesús? Jesús es la persona que nos ha hecho a cada uno la persona más importante del mundo. Y eso lo hizo a través de eso que llamamos salvación. Pero Jesús es Dios Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que toma carne humana y mira lo que hizo para salvarnos. Lo primero es que toma la carne humana, toma nuestra condición de seres humanos, vivió como un ser humano aquí en la tierra y esa vida suya nos salva. Esa vida. Ahora voy a poner esto acá, fíjate que es una sola carta y voy a tener este elemento que ya te vas a dar cuenta para qué. Y voy a explicar un poquito lo que Jesús ha hecho por nosotros. ¿Ok? Este es Jesús, vivió, predicó, pero en algún momento determinado lo tomaron preso. Vamos a meter la carta que representa a Jesús dentro de este lugar que es como la cárcel. Y luego que lo tomaron preso, incluso, ¿te acuerdas? Ahí está preso, lo mataron. ¿Ves cómo está la carta partida? Luego que lo mataron, a este Jesús lo metieron en un sepulcro. Aquí vamos a meter a Jesús otra vez acá, que representa ahora el sepulcro. Y cuando salió del sepulcro, salió resucitado, vivo. Este es Jesús, que con su vida, pero con su muerte, con su resurrección, con su glorificación, nos ha salvado. Y luego nos entregó su Espíritu Santo para coronar esta salvación para cada uno de nosotros. El príncipe de corazón nunca te deja solo. Siempre está para salvarte y siempre está para curarte, amarte, abrazarte y no dejarte nunca sola, nunca solo. A mí me encanta ver este príncipe de corazón, porque cada vez que miro en una baraja el príncipe de corazón, la J con el corazón, me hace recordar mi propia historia. Probablemente me has visto ya muchas veces en estos episodios y desde el primer día a lo mejor te preguntaste quién es este que tiene los ojos así chiquitos, rasgados.
parece asiático. Pues te voy a contar un poquito de mis orígenes. A ver, yo tengo una crisis de identidad. Te explico. Mi papá y mi mamá eran chinos, ellos fallecieron ya, pero vivían en Vietnam en esa época, así que yo fui concebido en Vietnam. Mi mamá estaba embarazada conmigo dentro de su vientre, se tomó un avión para Taiwán y allá en Taiwán nací. O sea que yo soy taiwanés, pero de padres chinos, concebido en Vietnam. Y a los 7 años me mudé a la República Dominicana y ahí inicié un proceso. Bueno, ahí yo le llamo de aplatanamiento. Allí en República Dominicana comemos mucho el plátano y con el tiempo me convertí en ciudadano dominicano y después quedé perdidamente enamorado de la persona más maravillosa del universo que yo he conocido. Bueno, no se sientan mal y no se vayan por otro lado, pero Laura es mi esposa y Laura se casó el mismo día que yo me casé, en el mismo lugar, y fue una maravilla. Y Laura, mi esposa, es dominicana y es descendiente de italianos. Vivimos en Nueva York, nacieron nuestros 2 hijos que son ciudadanos norteamericanos. Es que yo me sofoco porque son tantas nacionalidades y por eso tengo una crisis de identidad. O sea, soy taiwanés, nacido en Taiwán, pero concebido en Vietnam, de padres chinos, casado con una dominicana, descendiente de italianos, ella, y yo también soy dominicano, además, y tenemos 2 hijos norteamericanos. Bueno, con esa crisis de identidad crecí. Y más que, fuera de broma, más que de esa crisis de identidad, yo tenía otra. Es que sentía un vacío en mi vida. Mi mamá nunca me habló de Dios, mi papá tampoco. No fui bautizado pequeño, no iba a la iglesia, no conocía lo que era la misa, ignoraba totalmente a Dios. Sin embargo, hubo un día cuando yo tenía 15 años que mi vida fue marcada profundamente. Y es que había tenido una Biblia en mis manos. Es decir, mi hermano, un hermano mío, que estudiaba en un colegio y que tenía clase de religión, la profesora de religión mandó a comprarse a cada estudiante una Biblia y mi hermano se trajo una Biblia a mi casa. De esa manera yo tomé la Biblia y por pura curiosidad, porque a mí siempre desde pequeño me ha gustado la lectura, por pura curiosidad me puse a leer la Biblia y empecé por el Evangelio de Mateo. Y en la medida que yo leía el Evangelio según San Mateo, me fue apasionando la vida de Jesús. Es decir, nadie me predicó, no me invitaron a un retiro o a un grupo de oración, sino que empecé leyendo la Biblia. Y leyendo la Biblia, mi corazón saltaba y yo me decía, yo quiero conocer a este Jesús. Si es verdad lo que dice mucha gente de que Jesús está vivo, yo quiero conocerlo. ¿Y sabes qué yo hice? Aquel día cerré la Biblia y salí a caminar. Y mis pasos me llevaron a la parroquia más cercana de mi casa. Y estaba muy nervioso, tenía 15 años, no estaba muy claro lo que yo quería. Yo entré a esa iglesia, estaba cerrado el templo, pero la oficina estaba abierta. Había una chica al teléfono, que era la secretaria en ese momento de esa parroquia. Me vio cara de chino, seguramente se sorprendió de que un oriental estuviera ahí, no era muy común así. Me ignoró, así que siguió ella hablando por teléfono hasta que colgó la llamada y me preguntó ¿qué tú quieres? Y cuando me preguntó ¿qué tú quieres? Yo le dije, quiero ver un sacerdote, no sabía lo que quería, eso fue lo primero que se me ocurrió. Segunda pregunta de ella, ¿para qué quieres un sacerdote? Y yo le lancé lo primero que se me ocurrió. La respuesta fue porque quiero ser bautizado. No tenía idea de lo que era ser bautizado, pero había oído en el colegio que la vida cristiana empezaba con el bautismo. Así que ella buscó al sacerdote y me trajo al sacerdote y el padre me dijo, si tú quieres ser bautizado, yo te invito a que vengas al grupo juvenil este próximo viernes a las 8 de la noche, intégrate y ahí vas a conocer más sobre Dios y luego veremos cuándo te bautizamos. Pues acepté
Y caí en lo que en Dominicana llamamos un gancho. O sea, caí en un buen gancho, porque fui el viernes al grupo y ahí tuve mi encuentro personal con Jesús el Salvador. No te puedo decir que yo lo vi con estos ojos tan chiquitos que tengo, pero experimenté en esa noche, en ese grupo de la iglesia, el amor incondicional de una persona increíble. Así lo sentí yo, que Jesús me vino a abrazar. Y desde ese día, a partir de ese día, la soledad que yo sentía en mi interior empezó a desvanecerse. Me sentía muy acompañado todos los días por este amigo nuevo que se llama Jesús, que ha venido para salvarme. Los temores que yo tenía empezaron a irse lejos y luego aprendí que es que el amor perfecto de Dios expulsa todo temor. Las heridas interiores que yo tenía de recuerdos dolorosos porque personas me lastimaron en mi pasado y guardaba yo ciertos resentimientos, empezaron a sanarse, porque Jesús Salvador también significa Jesús sanador. Y este Jesús está vivo y está para ti hoy. Una de las escenas más conocidas, tanto en las películas como en las narraciones acerca de la vida de Jesús, están en ese momento en donde se nos cuenta que Él estaba crucificado. Y junto a Él, a cada lado, había un hombre, un malhechor, una persona que había cometido quién sabe cuántas cosas terribles. La pena de la cruz estaba destinada a los ladrones, a los violadores o a los sediciosos. Sediciosos, es decir, esos que sublevaban al pueblo para irse en contra del establecimiento. Y el emperador romano ordenaba a través de sus cónsules que a ese tipo de gente la crucificaran para que todo el mundo los viera y escarmentara, y a nadie se le ocurriera de nuevo volver a tratar de levantar a un pueblo contra el gobierno opresor. Estos dos hombres, que no sabemos cómo se llaman, aunque la gente le ha puesto nombres, etcétera, en la Biblia no aparece. Ellos eran culpables de unos delitos. En ese texto, estoy hablándote del capítulo 23 del Evangelio de Lucas, se nos dice que uno de ellos, crucificado junto a Jesús, le dice: si tú de verdad eres el Hijo de Dios, bájate, sálvate a ti mismo y también a nosotros. Jesús, por supuesto, lo escuchó. ¿Por qué? No podía taparse las orejas. Estaba crucificado. Lo escuchó. El otro, el que estaba crucificado al otro lado, le habló al primero y le dice: oye, tú y yo estamos aquí crucificados porque nos lo merecemos, como consecuencia de nuestras acciones. Pero este nada malo ha hecho. Y luego le habla a Jesús y le dice: acuérdate de mí cuando empieces a reinar. A este, a quien Jesús también escuchó, le responde el Señor diciéndole: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué nos dice esa narración? Los tres estaban padeciendo los mismos dolores. Los tres estaban sufriendo igual. Dos, como consecuencia de sus acciones. Jesús no. Jesús había sido crucificado injustamente. No había un motivo real, una causal jurídica real que ameritara la pena de muerte en el suplicio de la cruz. Pero Jesús, a ese que recurre a Él en este momento, no como el otro,
¿Qué le está diciendo a Jesús? Si tú de verdad eres el Salvador, exímeme de mis responsabilidades, bájame de la cruz. Aunque yo estoy aquí crucificado como consecuencia de mis acciones, si tú de verdad eres Dios, quítame el tener que enfrentar las consecuencias de mis acciones. Óyeme, yo conozco mucha gente así, que en la iglesia ora y le dice al Señor: Señor, si tú de verdad eres Dios, si tú de verdad existes, quítame mis problemas, quítame mis sufrimientos, quítame mis angustias. Aunque seguramente esos sufrimientos, esos problemas y esas angustias me los he causado yo mismo y son la consecuencia de mis actos. Dios a nadie exime de su responsabilidad. A ti, Dios te dice: yo estoy contigo en tu sufrimiento. Jesús no los puso a ellos en la cruz. Es decir, Jesús no es el causante del dolor, del sufrimiento, de la herida, de la tristeza, de la angustia. Él no es el causante de eso. Pero a este, el primero del que tenemos certeza real que experimentó la salvación, porque Jesús se lo dijo y creemos en su palabra, te aseguro que hoy estás conmigo en el paraíso. Ese, un crucificado, consciente de sus causas, consciente de sus errores, consciente de lo que había hecho para estar crucificado, recurre a Jesús. Hoy, en este episodio, el chino nos ha mostrado en esa carta que el príncipe de corazón Jesús se encarnó, vivió, padeció, murió y luego fue resucitado. Es Jesús el Salvador. ¿Quién lo experimentó en carne propia? El que recurrió a Jesús en medio de la agonía. Oye, qué bueno que tú hoy le puedas decir al Señor: Señor, en medio de mi agonía, en medio de mi dolor, en medio de mi sufrimiento, yo reconozco que tú no eres el causante, pero eres el único que me puede dar salvación. Eres el único que le puede dar sentido a esto. Eres el único que me puede rescatar. Eres el único que me puede levantar. Eres el único que puede hacer que esto sirva para algo. No sé qué sea por lo que estés pasando, pero hoy Jesús te dice: te aseguro que si recurres a mí, estarás viviendo ya en el paraíso. ¿Qué mejor manera de cerrar este episodio en donde nos hemos encontrado con Jesús, que es el Salvador? Es decir, el único capaz de darle sentido y realización y plenitud a la vida humana, que teniendo un momentito para orar, para encontrarnos con Él. Te invito a que allá donde estés, en medio de tu realidad, si puedes, cierres tus ojos un instante y piensa que tú estás como ese hombre crucificado al lado de Jesús y recurrimos al Señor diciéndole: Señor, nosotros no te pedimos que nos quites la cruz. Nosotros no te pedimos que nos quites los sufrimientos. Muchas veces nosotros hemos sido los causantes de eso y tenemos que aprender de esa realidad. Pero te pedimos a ti, Señor, que llenes de sentido, de esperanza, de aprendizaje, de comprensión todas las situaciones difíciles que estamos viviendo. Nosotros reconocemos, Señor, que tú eres el Salvador, que toda tu vida, desde antes de nacer, cuando estabas tú, el Verbo de Dios, en el Padre, y luego la encarnación, tu vida oculta, tu vida pública, la pasión, la muerte que padeciste, la resurrección que te dio el Padre y tu entrega del Espíritu, ese misterio es lo que nosotros, si lo podemos empezar a vivir hoy, nos hará encontrar plenitud de vida, vida en abundancia. Danos la fuerza de tu Espíritu, Señor, te lo pedimos,
para que cada momento de nuestra vida esté lleno de sentido, de gracia, de esperanza, de un nuevo horizonte, y que encontremos en nuestra entrega a los demás, en el servicio a los demás, nuestra realización, como tú lo hiciste, dando la vida por nosotros. Amén. Amén. Yo creo que ahora nos toca vivir como salvados. Hace un ratito yo decía que tenía una crisis de identidad. En realidad era más broma que otra cosa, pero lo cierto es que ya yo no tengo crisis de identidad porque yo soy un salvado. Yo soy un salvado por Jesús. Y toca vivir como salvado. Somos salvados, pero ¿cómo es que dice la teología? Ya, pero todavía, ¿no? Ya, o sea, ya Jesús nos ha salvado con su venida aquí en la tierra, con la encarnación, pero el culmen de esa salvación todavía, porque toca vivir en esta tierra como Jesús. Nos toca vivir como Jesús. Entonces, ¿qué te parece si tú examinas tu historia, la historia de toda tu vida, que es una historia sagrada, es una historia de salvación, y escribe en una lista los recuerdos que te vienen de momentos en que sentiste o percibiste que Jesús te estaba salvando. ¿Ok? Momentos específicos a lo largo de tu historia en donde te diste cuenta o te puedes dar cuenta ahora, recordando tu pasado, que Jesús te estaba salvando en ese momento. Y una vez hecha la lista, pásate un tiempo dándole gracias al Salvador por cada uno de esos momentos. Esa es la tarea. Y así como hoy hablamos de Jesús, el Salvador, en el próximo episodio hablaremos de otra persona de la Santísima Trinidad que nos da poder para vivir como salvados. Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en la videoserie Creo en Alguien Increíble con Pacho Bermeo y Joan Fuey Liao. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.